Shavua Tov a todos nuestros amados que nos siguen por la red de Facebook. Saludamos a todos nuestros ministerios asociados. Y como es un poco tarde, quisiera ir rápidamente a lo que corresponde lo que correspondió a la Drachá o la Parashá en el día de hoy. Entonces, hoy vimos Hayé Sara y vivió Sara. A partir de Génesis capítulo 23, pero el 24:3, aquí hay una conversación bien interesante donde Abraham busca esposa para Isaac. Y aquí dice entonces el verso 2: y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de la casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por el eterno Elohim de los cielos y Elohim de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. Entonces aquí, cuando dice Abraham dijo a su criado: pon ahora tu mano debajo de mi muslo, por ejemplo, Rashi habla en relación a este pasaje diciendo que es una forma educada, pues, no malsonante realmente a lo que Abraham estaba diciendo, porque cuando dice que ponga su mano en su muslo, lo que estaba diciendo era que pusiera sus manos en el lugar donde él tenía la circuncisión, porque iban a hacer un pacto. Es como un eufemismo, ¿no? Cuando dice pon tu mano sobre mi muslo, era pon tus manos sobre el lugar donde yo tengo la marca de la circuncisión, porque vamos a hacer juramento. Y entonces pues pone aquel hombre entonces su mano en el lugar donde tiene el pacto, ¿verdad? Y hace juramento para tomar la mujer adecuada para su hijo Isaac. Pero entonces, ¿qué es circuncisión? ¿Por qué es tan importante la circuncisión? Bueno, tenemos que canalizar esto de acuerdo a las escrituras, ¿verdad? Ahora bien, la palabra circuncisión o incircuncisión, ¿verdad? La palabra circuncisión es precisamente cortar, ¿verdad?, esa carne excedente que está en el prepucio del hombre. Pero con respecto a la incircuncisión, también debemos entender que hay circuncisión de oídos, hay circuncisión de labios y hay incircuncisión de corazón. Entonces esto no se tiene que llevar únicamente literal, sino también espiritual y de la manera que el Señor habla, porque Él, hablando por medio de los profetas, Él manda al pueblo a que circuncide el prepucio de sus corazones. Entonces, cuando está diciendo que circunciden el prepucio de sus corazones, precisamente está hablando, quiten de su corazón la carne, porque realmente lo que significa es como obstruir o bloquear. Eso es. Esa carne adicional realmente lo que hace es obstruir y bloquear, ¿verdad?, el glande en este caso. Entonces, cuando hablamos de la incircuncisión y cuando hablamos de la incircuncisión significa obstruir y significa bloquear. Por eso es que muchas veces nosotros tenemos incircuncisión, áreas incircuncisas en nuestro corazón que bloquean y obstruyen el trabajo del Espíritu, el trabajo del cielo, el trabajo del Señor. De hecho, Rashi, ¿verdad?, dice, en el lenguaje de la Torá se asocia la circuncisión del corazón con la capacidad de comprensión y razonamiento en la mente, en la voluntad y en las emociones. Entonces, una circuncisión realmente en el corazón es colocar nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones delante del Señor para que Él quite lo que obstruye y lo que bloquea lo que Él por el Espíritu quiere hacer en nuestras vidas. Circuncisión en el corazón. Podemos ver en Ezequiel capítulo 44, verso 9. Pero también hay circuncisión de labios. Y esto es nada más y nada menos que nuestro amado Moisés,
Moshe. En Éxodo capítulo 6, verso 12, se habla, ¿verdad?, de que Moisés tenía labios incircuncisos. Entonces, cuando habla precisamente de labios incircuncisos, es que tenía obstrucción en sus labios, y por eso era que no podía hablar bien. Éxodo capítulo 6, verso 12. Dice así: y respondió Moisés delante del Eterno: he aquí, los hijos de Israel no me escucharán. ¿Cómo pues me escucharán, siendo yo torpe de labios? Ahí lo que está diciendo es siendo yo incircunciso de labios. Es decir, él tenía obstrucción para hablar bien, estaba bloqueado para hablar bien. Entonces vemos que también hay circuncisión de labios, pero también hay circuncisión de oídos. Circuncisión de oídos, metafóricamente, lo que nos está diciendo la Escritura es que las emociones, nuestra mente y nuestras emociones, mente y pensamiento no nos dejan oír la voz del Señor. Entonces, Hechos capítulo 7, verso 51, dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Entonces, el corazón conectado con el oído, nuestra mente, nuestras emociones, ¿verdad?, y nuestros pensamientos muchas veces no nos dejan oír lo que el Señor, por el Espíritu, porque el Señor es Espíritu, dice a nuestras vidas. Entonces, cuando hablamos de la circuncisión, entonces estamos hablando de quitar aquello que bloquea y obstruye en nuestras vidas. ¿Qué bloquea y qué obstruye la obra del Espíritu en nuestras vidas? Pues entonces tenemos que decirle al Señor que nos dé revelación para presentar nuestro corazón delante de ese sacerdote, ¿verdad?, llamado Yeshua, sumo sacerdote, para que Él pase el cuchillo, ¿verdad?, para que Él quite de nosotros eso que obstruye, y para que entonces el Espíritu pueda entonces libremente ir obrando en nuestras vidas, para irnos transformando y llevándonos, ¿verdad?, a la misma forma que tiene el Hijo de Adonai. Entonces es bien interesante esta connotación de lo que es circuncisión. Ahora bien, cuando hablamos con respecto a la circuncisión para salvación o no salvación, ahí debemos tener cuidado y debemos de analizar bien qué realmente es lo que está diciendo la Escritura con respecto a los que son circuncidados y a los que son incircuncidados. Entonces, número 1, la circuncisión, el punto de la circuncisión es que no es requisito para tener el reino de los cielos. Si fuera requisito para tener el reino de los cielos o poder ir al Olam Jabá, a la vida eterna, entonces aquel rabino que habló con Yeshua, ¿verdad?, Nicodemo, tuviera pues luz verde para ir al cielo, tuviera luz verde para entrar en el reino de los cielos. Sin embargo, Yeshua le dijo que es necesario que nazca del agua y es necesario que nazca del Espíritu. Hubo una revelación muy poderosa que el Señor le da a Rab Shaul, y por eso es que él dice entonces que yo seré apóstol para los gentiles, para las naciones. Y está basado precisamente en la palabra que le dio el Eterno a Abraham, que por medio de Abraham entonces las naciones de la tierra serían benditas. Cuando habla de que las naciones de la tierra serían benditas y que él le daría esa tierra a su generación, está hablando precisamente de aquellas naciones que confesarían que hay un Mesías, el cual es Yeshua, y por la fe en ese Mesías que es Yeshua, ellos forman parte de Israel. Ese es un misterio que venía desde atrás y solo lo habló Amós. Bueno, fue hablado por varios profetas, pero Amós habla claramente, y ese mismo versículo también se toma en consideración en el libro de Hechos capítulo 15, cuando dice que los gentiles vendrían, ¿verdad?, las naciones vendrían e invocarían el nombre del Señor, porque el tabernáculo caído de David se levantaría. Entonces el tabernáculo caído de David se levantaría, es el mismo Yeshua, es la resurrección de Yeshua,
que trae como consecuencia es el madero, es la cruz, es su sangre derramada, y la resurrección de él, que trae como consecuencia que las naciones que confiesan que Yeshua es el Mesías formarían parte o forman parte de Israel. Y allí la importancia del pueblo del Señor, ¿verdad? Allí la importancia de las naciones, allí la importancia de ese otro sector que confiesa que Yeshua es el Mesías, que aunque no esté circuncidado, forman parte de Israel. Y esa es la revelación que tiene Rav Shaul. Esa es la revelación del Evangelio. Por eso él habla de mi Evangelio. Pero no era porque era algo de él, tú sabes sino que era de la revelación que el Señor le había dado a él, que era la inclusión precisamente de las naciones gentiles dentro de Israel sin la circuncisión. Ahora, él estaba en contra de la circuncisión, no estaba en contra de la circuncisión, pero sí estaba en contra de aquellos que enseñaban que a través de la circuncisión tú podías tener entonces herencia en el pacto y pertenecer a Israel. Entonces eso no era o no es bíblico. La inclusión de las naciones dentro de Israel no tiene que ver directamente con la circuncisión en la carne, sino con la circuncisión en el corazón. Ese era el punto de Rav Shaul, es el punto precisamente en el libro de Gálatas, cuando Rav Shaul habla de la circuncisión y de la incircuncisión, y cuando nosotros leemos entonces el capítulo 5 del 16 en adelante, que habla de frutos de la carne y frutos del espíritu, es precisamente con esa connotación, con ese contexto de la circuncisión y de la incircuncisión. Y es lo que él también habla en Romanos capítulo 2. Que si tú eres circuncidado pero no guardas la Torá, entonces el que no es circuncidado pero guarda la Torá te condenará a ti. Rav Shaul nunca estuvo en contra de la circuncisión, repito. Él estuvo en contra de poner la circuncisión como requisito para ir a la vida eterna. Ese era el punto. Y debemos entenderlo en las condiciones que él lo explica y él lo diluye pues ante las naciones del mundo y ante el mismo pueblo de Israel. Entonces Rav Shaul tenía una situación bien difícil. Primero, en la carne tenía de enemigos a los judíos, y tenía no de enemigos, pero tú sabes, ten cuidado con los mismos creyentes, porque oye, hemos oído hablar de él. Entonces estaba prácticamente a solas. Pero por otra parte, cuando abría la boca, entonces traía situaciones difíciles, quizás confusas para los que no estaban claros en la Torá, cuando hablaba de que los gentiles, los gentiles forman parte de Israel. Pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasó aquí? Eso no puede ser. O sea, era difícil, y es por el espíritu, ¿verdad? Que entonces, por ejemplo, en Hechos capítulo 15 se habla de que ya no hay diferencia entre ellos y nosotros, y que somos un solo pueblo, y que ahora los gentiles invocan el nombre del Señor y forman parte del tabernáculo caído de David, que ahora es levantado con la resurrección de Yeshua. Entonces tenemos a David, que es Yeshua, él se levanta de los muertos y levanta el tabernáculo, la casa de Israel, y los gentiles dentro de la casa de Israel invocan el nombre del Señor. Entonces los gentiles no están divorciados de Israel, y los judíos no estamos divorciados de los gentiles. El que enseñe esto no está claro en lo que realmente está hablando la Escritura, y precisamente en los últimos tiempos, donde Romanos capítulo 11 toma mayor relevancia, entendiendo que los gentiles son injertados en Israel, y entonces forman parte de Israel, de una sola raíz, el cual es Yeshua, y una savia, que es la palabra que alimenta a unos y a otros de una forma igual. Entonces, en el tiempo de Yeshua, era como que dijéramos, ¿tú quieres tener la vida eterna? Sí. Bueno, tienes que circuncidarte. Entonces, poner la circuncisión por encima del madero de Yeshua es otro evangelio. Y era lo que Rav Shaul decía: el que venga y predique otro evangelio sea anatema, porque no es por la circuncisión, sino por Yeshua, que tú tienes herencia en Israel y vida eterna. Ese es el punto. Hay versículos que
que nos hablan bien directamente, ¿verdad?, de este punto de vista de Rav Shaul. Por eso, recuérdense que incircuncisión significa precisamente obstrucción o algo que bloquea. Tengamos cuidado si tenemos obstrucciones en nuestro espíritu, en nuestros oídos, ¿verdad?, para no entender lo que el Señor está hablando en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Gálatas, que es uno de los libros que habla bien directamente con la circuncisión y la incircuncisión, dice, verso 3, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, la gente que no entiende esto y que no entiende la división de la ley, entonces cae en un tremendo error y hace un arroz con mango inentendible. Porque ¿qué ley se refiere? Señores, yo tengo que entender que ley, entonces puede referirse a Mishbo, a Jukim, Mishpatim, Edo, Erganom, Upon Nomo, En Nomos, Anomos, Uponto Unomos, Toratot, Takanat, Halajá, etcétera, etcétera. Entonces, ¿a qué ley se refiere esto? Entonces pensamos que es el Antiguo Testamento. Pensamos que es no, porque están bajo la ley. Señores, entienda, por favor, para que usted pueda con claridad dilucidar lo que realmente está diciendo un judío llamado Pablo o Rav Shaul a las comunidades de Galacia. Le está diciendo, testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ¿qué ley es esa? La ley oral o la ley puestas por los rabinos, ¿verdad?, que para pertenecer a Israel y tener la vida eterna tenían que ser circuncidados. Esa es la ley que está hablando. Y por eso sigue diciendo, de Mashiach te desligaste. O sea, si tú crees que la salvación, que la vida eterna es por la circuncisión, estás desligado de Yeshua, porque no es por la circuncisión, es por Yeshua. Yeshua es lo principal, Yeshua es la base, Yeshua es el único. Por Yeshua es que tenemos vida eterna, no por una circuncisión, porque entonces yo estoy poniendo el sacrificio de Yeshua por debajo de cortar una porción de carne de mi cuerpo, cuando la misma palabra dice que la sangre y la carne no heredan el reino de los cielos. Y por eso Yeshua tiene que decirle a Nicodemo, tienes que nacer del agua y del espíritu. Y por eso Rav Shaul dice que en Yeshua ni la circuncisión ni la incircuncisión vale nada. Usted tiene que entender esto bien, sino una nueva creación. Pero ¿cuándo viene esa nueva creación? Por Yeshua. Pero si tú crees que es por la circuncisión, entonces estás desligado del Mesías. Aleluya. No sé si me dará tiempo de hablar de los nacimientos de Nicodemo, porque aquí vemos entonces a un judío circuncidado que ha vivido los nacimientos que había en aquella época con respecto al judaísmo, porque está hablando un rabino con otro rabino. Entonces, pero ¿cómo hago entonces? Tengo que irme al vientre de la madre. No está hablando del bautismo en agua. Ahí está hablando de los nacimientos, que en un contexto judío se entiende que es nacer de nuevo. Tienes que nacer del agua y del espíritu. En la mente de Nicodemo, me circuncidé el 8º día, hice Bar Mishvah, estoy casado, tengo una yeshiva, me ordenaron rabino, he nacido de nuevo en todo. Por eso le dice Yeshua, o sea, tengo que volver al vientre de mi madre para volver a nacer. Yo imagino a Yeshua haciéndole entender a Nicodemo, así tengas todos, porque cuando te circuncidas, el rabino te dice, usted hoy ha nacido de nuevo. Cuando te casas, el rabino te dice, usted hoy ha nacido de nuevo. Cuando haces tevilá o bautismo, el rabino te dice, usted hoy ha nacido de nuevo. Bueno, aquí lo tengo. Esto lo escribió el rabino, les debo el nombre,
Pero él habla de nacer del agua y de nacer del espíritu, que son las palabras que Yeshua le da a Nicodemos. Y esto precisamente yo lo quiero canalizar o conectar con lo que es la circuncisión y la incircuncisión. Entonces, aquí habla este rabino. Ellos dicen, hay 8 maneras de nacer de nuevo. El primero de esos lo encontramos en una conversión de un prosélito. Cuando un prosélito se convierte en judaísmo, los rabinos dicen, han nacido de nuevo. Bueno, en el caso de este rabino Nicodemos no hacía falta. La otra forma es cuando es coronado rey. Cuando un judío llega a ser rey, entonces se le dice, usted ha nacido de nuevo. Esto es lo que habla la tradición con respecto a esto. Y precisamente es el contexto cuando Yeshua le está hablando a Nicodemo y le dice, mi amigo, usted puede tener el estatus que usted quiera. Y usted puede ser circuncidado a los 8 días. Pero si usted no nace del Espíritu, usted no puede heredar el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que lo principal es Yeshua, es la justificación por fe que yo tengo en el Mesías, lo que me va a dar la vida eterna, no una circuncisión en la carne. Y ese es el punto que muchas veces no queremos entender. Y hoy queremos poner la circuncisión por encima de Yeshua. Cuidado, porque no es así. Otra forma de nacer de nuevo es cuando hace tevilá, como les dije. Quiero ir rapidito porque se me está yendo el tiempo. Otra forma de nacer de nuevo es cuando yo me arrepiento. Me arrepiento y bueno, de acuerdo a la tradición y a la escritura, pues nosotros en Yom Kippur, ¿verdad? Hacemos pues nuestras oraciones y nos humillamos delante del Señor y pedimos perdón, hacemos Teshuvah. Bueno, se nace de nuevo. Otro nacimiento de nuevo cuando un hombre y una mujer se casan. El rabino dice, usted hoy nace de nuevo. ¿Por qué nace de nuevo? Porque es otra vida que comienza. Empiezas a experimentar cosas nuevas. Cuando es ordenado rabino, bueno, en el caso de Nicodemo, él ya era rabino porque Yeshua le dice, tú eres maestro de Israel y no sabes estas cosas. Cuando se convierte en jefe de una academia rabínica o de una yeshiva. En el caso de Nicodemo, pues, él era líder de una yeshiva porque era maestro de Israel. Entonces, Nicodemo había pasado las experiencias de nacer de nuevo, de acuerdo al contexto bíblico, en todas los tipos de nacimiento que tradicionalmente se conocían en aquel tiempo. Entonces, nacer del agua y nacer del espíritu, nacer del agua, por ejemplo, el autor dice, no debemos cometer el error aquí. Yeshua no está hablando de bautismo. Cuando él está hablando acerca de nacer del agua, Yeshua está hablando acerca del nacimiento físico. Cuando utiliza esta terminología, recuerde, la frase nacer del agua es un modismo judío refiriéndose al líquido amniótico que acompaña el nacimiento físico. Entonces, nacer del agua es un nacimiento físico. De hecho, agua en hebreo es main, y main también significa semen. Un nacimiento físico. Entonces, nacer del agua y nacer del espíritu. ¿Cuándo entonces un creyente nace del espíritu? Cuando un creyente nace del espíritu, aleluya, ha llegado la circuncisión a tu corazón. Y eso es lo que te da la vida eterna. Nacer del Espíritu, vamos al libro de Juan o Yohanan, es precisamente cuando nuestro corazón, por medio del Ruach HaKodesh o el Espíritu Santo, está ovulando. Entonces la simiente, semen, esperma, que es la palabra, la semilla, ¿verdad? También, que es su palabra, viene a nuestro corazón que está ovulando, ¡bum! Nacemos del Espíritu. Por ejemplo, el libro de Yohanan, capítulo 1, verso 13 o verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Adonai.
Y después dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, sino de Adonai. Entonces nosotros somos engendrados por Adonai, por Dios, por el Eterno, por medio de la palabra que es Yeshua. Entonces, cuando nacemos de nuevo, somos circuncidados en el corazón y entramos en un proceso de conversión, de transformación, hasta que Yeshua venga. Entonces, es un error garrafal decir que es necesaria, porque entonces estamos volviendo a la antigüedad, al tiempo de Yeshua. No se puede obligar a un creyente a la circuncisión, porque no es obligado. El mismo Yeshua lo dice en Mateo. Fariseos, escribas y fariseos que se glorían de tomar a un gentil y hacerlo prosélito, y lo hace 2 veces, lo hace menos creyente y los mandas al infierno. Mateo capítulo 23. Bueno, eso mismo, no quiero alargarme mucho. Entonces dice, ¿te desligaste del Mesías? Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Y ese era el punto. O sea, entonces claro, un judío en aquel tiempo decía, pero si nosotros somos el pueblo, ¿cómo es que ellos sin ser circuncidados? ¿Cómo es que ellos sin nacer en Israel? ¿Cómo es que también son entonces de Israel? Ah, porque han nacido del Espíritu. Entonces le corresponde nacer del Espíritu a las naciones y le corresponde nacer del Espíritu a Israel. Y gracias al Señor, porque siempre ha habido un remanente fiel en Israel que nos ha permitido hoy tener la palabra por el Espíritu. Porque en Yeshua HaMashiach ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien, le dice Rab Shaul Pablo a los Gálatas. Estábamos bien, corrían, caminaban bien, halajá, caminar bien. Dice, vosotros corrían bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? ¡Wow! Cuando yo vi esta palabra, estorbó. Pero ¿qué es lo que significa incircuncisión? Significa estorbo, obstrucción y bloquear. ¿Quién os incircuncidó? Incircuncidó, le está diciendo Rab Shaul, en un lenguaje simbólico. ¿Quién os estorbó? Porque incircuncisión significa estorbo, bloqueo, obstruir. Señores, si ustedes estaban Gálatas, si ustedes estaban circuncidados en el corazón y de esa manera tenían acceso al reino de Elohim, entonces ¿quién os incircuncidó ahora? Espiritualmente hablando, para que caigas entonces de la gracia y para que entonces no tengas vida eterna en Yeshua, nuestro Mesías. Y cuando Rab Shaul, y con esto finalizo, está hablando de las obras de la carne y las obras del Espíritu, es precisamente haciendo la connotación de la circuncisión en el Espíritu, te va a llevar a los frutos del Espíritu. La circuncisión en la carne, si no tienes la circuncisión del Espíritu, te va a llevar a los frutos de la carne, así tenga la circuncisión en la carne. Porque no es la circuncisión en la carne la que te da la entrada a Israel, sino la fe en Yeshua que te hace circunciso en el corazón. Esto es la revelación que Rab Shaul tiene y la que expresa en aquel entonces para las comunidades creyentes en Yeshua. Así que el capítulo 5, verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, ¿verdad? Y el espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el espíritu, o sea, si la halajá nuestra es del espíritu, no halajá rabínica, no tacanó rabínica en relación a una circuncisión para pertenecer a Israel, no. Si caminamos en el Espíritu, si nuestra halajá es del Espíritu, viene del cielo, entonces no estás bajo la ley, no estás bajo upon nomo, no estás bajo el sistema legalista de la Torá. Bueno, no quiero seguir más porque es bastante. Y esto hay que oírlo y entenderlo.
Pero el punto precisamente es a confesión de Yeshua como nuestro Mesías para heredar la vida eterna. Que tú llegas a una madurez tal que deseas ser circuncidado, sí, está bien, puedes hacerlo. Claro que sí, siempre y cuando la fe sea en Yeshua, siempre y cuando entienda que no es por la circuncisión, sino por Yeshua que tenemos vida eterna. Bueno, esto es lo que yo puedo decir de la circuncisión. Es un tema bien controversial. Si no lo podemos entender bien, es peligroso. Pero de acuerdo a la Escritura, esto es lo que podemos ver. Por eso es que precisamente el libro de Romanos, ahí se habla de que tanto el padre Abraham es tanto Abraham es padre de los de la circuncisión como los de la incircuncisión. Porque cuando se le da la palabra a Abraham, Abraham era un gentil en la carne que estaba incircuncidado. Y más adelante se circuncida para precisamente confirmar la palabra. Entonces, el capítulo 4 de Romanos habla de que Abraham es padre de los de la incircuncisión y padre de los de la circuncisión. Que el Señor les bendiga. Tenemos esto entonces para meditar y muchísimas bendiciones a los que nos han visitado y oído en el día de hoy. Bendiciones, shalom, linda semana. Hasta la próxima semana.